¿Cuáles son los retos que tiene el Ecuador en la materia de transición energética? Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador, en el podcast de Forbes Ecuador. Hoy nos acompaña Andrés Donoso, él es parte del estudio jurídico Robalino Abogados, con 20 años de experiencia, sobre todo en los temas energéticos, líder del área de energía, nos explicaba Andrés antes de arrancar, y vamos a conversar de un tema del que todo el país está hablando en estos momentos, aparte de los cortes de luz. Bueno, queremos hablar también de esto de la transición energética, hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando. Andrés, bienvenido al estudio de Forbes. Gracias por la invitación, realmente un placer estar en Forbes, estar en sus oficinas y en este espacio de podcast, y sobre todo que me hayan invitado para hablar de este tema, de lo que nosotros llamamos transición energética o debate sobre la energía y los desafíos del mundo y los desafíos del Ecuador. Creo que es súper oportuno, así que espero contribuir con algunas opiniones y al menos dejar algunas reflexiones en la mesa. Claro que sí, Andrés. Transición energética es un término también que ha llegado a la mesa hace, ¿qué será?, 5 o 10 años acá en el país, como han llegado también otros como la sostenibilidad, la innovación, por citar algunos. ¿Cómo la define usted? ¿Qué es la transición energética? Y teniendo en cuenta estos momentos que vive el Ecuador de apagones. Bueno, transición energética la tenemos históricamente asentada desde la revolución industrial en los años 60. Hablamos de que la industria salió de la dependencia del carbón cuando los hidrocarburos empezaron a volverse una alternativa más comercial, más accesible, con mejor poder calórico y fácil de transportar. Y se da, digamos, una evidente transición energética en la que dejamos de depender tanto del carbón y pasamos a depender de los hidrocarburos. Sin embargo, desde los 60 hasta la actualidad se ha triplicado la producción y consumo mundial de carbón. Así es. Para que más o menos veamos que transición no significa sustitución o eliminación de la energía que está en transición, sino que significa que la sociedad, la humanidad da un giro hacia otro tipo de fuentes de energía por las decisiones que considera correctas. Puede ser por accesibilidad, puede ser por precio. En este caso de la transición que tú me dices de hace 3, 5 años, es una transición relacionada con objetivos de reducir la huella carbono, de llegar al net zero en los objetivos 2030, 2050, en tratar de combatir el cambio climático. Y ese objetivo va asociado con dejar de depender de los combustibles fósiles y pasar a utilizar más combustibles de energías renovables, llámese hidroelectricidad, llámese energía solar, llámese energía eólica principalmente. ¿Y cómo está el país en este tema, Andrés? En su experiencia, en lo que analizan con los clientes de Robalino Abogados, ¿cómo estamos los ecuatorianos en esta transición, en esta transición? En un mundo globalizado, Ecuador evidentemente no se queda fuera de la discusión. Cuando vamos a la academia, cuando vamos a las universidades, cuando hablamos con las autoridades, definitivamente vemos el interés que existe por ser parte de este proceso de transición, por entender lo que está haciendo los países más desarrollados, los esfuerzos por tratar de asimilar o replicar ciertos esfuerzos. Pero cuando ya aterrizamos eso a nuestra verdadera realidad, cuando aterrizamos eso a lo que estamos viviendo, tenemos que confrontar los procesos reales. Y como yo lo he dicho ya en algunos eventos y en algunos escenarios, cada país debe vivir su propia transición, debe asimilar su realidad y vivir su transición. Y creo que eso es lo que nos corresponde hoy día en Ecuador. Entender en dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir y cómo nos sumamos eventualmente a estos procesos, a estos esfuerzos por reducir la huella de carbono en nuestro consumo de energía. Y es un esfuerzo que se aplaude desde diferentes sectores. Sin embargo, en esta coyuntura del país, en la que estamos todavía en una etapa de apagones, o sea, suena paradójico, ¿no? Hablar de una transición energética, buscar nuevas fuentes, energías renovables. Sin embargo,
con el tema de los apagones vemos que estamos muy relegados, diría yo. Se habla ya del tema de las barcazas, Sí. lo cual es consumo de combustibles a la final. Para Por que supuesto. estas barcazas funcionan con este modelo. Es paradójico esto, digo. A ver, déjame entrar en un marco y luego aterrizamos al Perfecto. tema puntual. O sea, hay algunos conceptos que para mí son cruciales que los debemos poner como pilares de este debate. El primero es que la demanda de energía es creciente. Ujú. Independientemente de dónde estemos o lo que hagamos, históricamente la humanidad y el Ecuador va a necesitar más energía. Y las energías vienen de distintas fuentes, vienen de renovables, vienen de no renovables, y lo que históricamente pasa es que el ser humano usa la energía que está disponible, que se la puede pagar y que, digamos, es robusta o que permite cierta sostenibilidad del sistema. Entonces, en la medida en que se cumplan estas condiciones, la demanda de energía va a hacer que accedamos a la energía que esté disponible. En Ecuador, la principal fuente de energía es el petróleo. Así es. Definitivamente el petróleo es lo más importante cuando hablamos de energía y eso a veces nos olvidamos. Y yo que tengo una escuela, digamos, algo petrolera, me frustra que se deje de lado el debate de la relevancia del petróleo para el Ecuador y de la importancia del petróleo para la transición energética. No solo porque es actualmente nuestra principal fuente de energía, sino porque yo estoy convencido que los recursos que podamos obtener de la actividad petrolera son la fuente que nos va a permitir acelerar nuestra transición energética. La transición energética necesita recursos estatales y la principal fuente de recursos estatales son las exportaciones petroleras. Entonces, cuando yo hago una ecuación simple, digo, queremos la transición energética, necesariamente tenemos que regresar a ver a nuestra industria petrolera y fomentarla, porque eso es lo único que nos va, es paradójico. Necesitamos el petróleo para dejar de depender del petróleo. Es como el punto de partida para un siguiente. Si no tenemos recursos, no vamos a tener esos ingresos y mucho menos vamos a poder tomar las medidas para acelerar la transición. Para simplificar de alguna manera y a ver si lo entendí por completo, hay que vender petróleo y con esos recursos iniciar la transición energética. Acelerarla. Definitivamente. En transición energética, a diferencia de otras transiciones donde la conveniencia, la accesibilidad o el precio han sido los motores, los drivers que impulsan la transición, esta transición tiene una diferencia y es que es bastante voluntaria, es decisión de la humanidad el reducir su impacto de huella de carbono. Y eso significa que para traducir esa voluntad la tenemos que poner en regulaciones, la tenemos que poner en marcos normativos, la tenemos que poner en leyes, en reglamentos, en regulaciones. Ese es el desafío de esta transición, que tenemos que paquetizar toda esta voluntad, todo este esfuerzo en normas. Y tenemos que hacer que esas normas se puedan cumplir. Y esas normas, este marco en el que usted menciona, ¿lo tenemos? ¿Cuánto demoraría? A ver, ¿cuánto demoraremos en tener algo? Como tú me decías, ¿vale la pena entrar en ese debate hoy día cuando tenemos una crisis eléctrica tan asentada? ¿O primero tenemos que volver a un debate primario que es cómo atendemos nuestra demanda de energía? Es una muy difícil dicotomía que tenemos que plantearlas y que espero que en esta conversación al menos quede la discusión. Exacto. Porque la tentación, ¿no es cierto?, de regresar a los combustibles fósiles por la necesidad de tener electricidad es enorme. ¿Sí? Para muchas empresas no importa, porque no hay energía más cara que la que no se tiene. Entonces, no importa si es que regresamos a combustibles fósiles, no importa si volvemos a una dependencia absoluta de las termogeneradoras, no importa si retrocedemos en nuestra transición energética hacia los renovables, porque nos vemos ante una necesidad tan inminente de generar electricidad que estamos dispuestos a hacer algunos sacrificios contra el medio ambiente, contra la reducción de la huella. Entonces, este es el primer debate, porque... Muy buen punto, ¿no? Vamos a nuestra casa y es muy tentador ir a comprar una planta, comprar el diésel en la gasolinera y que no se nos vaya el internet, que no se nos vaya la capacidad de cocinar, tener la televisión, poder estudiar, poder hacer los deberes, etc. Vivir, digamos. Vivir como estamos acostumbrados. La gente que tiene esa toda la gente. Esa posibilidad, claro. Toda la gente de una u otra manera demanda llegar a la energía. casa,
no hay luz, no podemos hacer, los chicos no pueden hacer los deberes, no podemos trabajar, no podemos, bueno. Sí, quienes tenemos Entonces planta en hay las que- oficinas, estamos muchas más horas ahora en la oficina, pero significa que se está consumiendo diésel Más combustibles, en exacto. más combustibles. Y claro, el problema es que se va a perder la oportunidad de mantenernos en el debate, porque nos vamos a acostumbrar. O sea, es muy fácil regresar a la tentación de que no nos importe cuál sea el combustible, cuál sea la fuente de energía, con tal de que se abastezca el nuestra servicio. demanda. Y ese es el primer debate con el que yo he estado en estos días pensando, porque dices, es absolutamente tentador, absolutamente normal, humano, el que quememos lo que tengamos que quemar, traigamos las barcazas que tengamos que traer, compremos los generadores que tenemos que comprar, pero no paremos la economía, no paremos las industrias, no paremos el comercio, porque el precio que vamos a dejar sobre la mesa haciendo eso es mucho más alto que el del impacto de la huella de carbono. Claro. Y ese es un debate Y ese es un debate histórico, largo, histórico. Exacto. En este punto también entra la seguridad energética. Sí. Cuando hablamos de seguridad, independencia o soberanía energética, esto era un debate que parecía superado. Parecía que ya los países hablaban más de cooperación, de colaboración, importación, exportación de energía, colaboración de productos, hasta que viene la guerra Rusia-Ucrania. Sí, ya 2 años, algo más de 2 años. Algo más de 2 años. Rusia, que era el principal proveedor de gas natural de Europa, decide suspender el suministro de gas. Significa que a la brava y de un día para otro, Europa no le queda otra más que hacer una transición acelerada, porque se enfrenta a que su fuente ya no estaba disponible. Y regresa el debate de si los países tienen que tener sostenibilidad y deben ser autosuficientes en todos los procesos de generación y atención de sus mercados de energía. Es decir, ¿somos capaces de producir suficiente energía para atender nuestros propios mercados o dependemos de terceros? Por darte un ejemplo, Ecuador. Hoy día tenemos soberanía energética, tenemos independencia. Evidentemente no la tenemos porque necesitamos importar derivados. O sea, no somos capaces de suministrar en petróleo, que es nuestra principal fuente, los derivados que necesitamos para el transporte. Ese es un tema aparte, además. No tenemos independencia porque dependemos del clima para tener suficiente generación eléctrica. Y dependemos de la exportación que hace Colombia o la importación que hace Ecuador de esa electricidad para abastecer el mercado. Entonces, esas preguntas cuando se da la guerra con Rusia y Ucrania empiezan a tener en el debate mundial una importancia que no la habían tenido por muchos años. Entonces vuelven las plantas nucleares al debate, claro. Muchas vuelven incluso la apertura de plantas de carbón que estaban cerradas, y vuelve el debate de qué es más importante, sumarme a un esfuerzo mundial de reducción de la huella o que mañana otra Rusia me cierre la llave y me deje nos paralice. Y me deje en un invierno extremo sin capacidad de calentar las casas. Entonces son debates que se han dado, pero lo bueno, lo positivo es que al mismo tiempo que la guerra de Rusia y Ucrania generó este primer impacto de atención a la soberanía, también generó otro fenómeno, que fue el volcamiento a la inversión privada y pública en las nuevas energías renovables. Esto hablando siempre en el contexto internacional. Mundial. El año 2022 fue el primer año en la historia donde la inversión de renovables fue más grande que la inversión de no renovables o las inversiones tradicionales en petróleo y gas, para que más o menos vayamos midiendo el impacto. O sea, es curioso, tenemos que llegar a ciertas crisis, por ponerlo de alguna manera, sí, para activarnos, ¿no? Sí, es un poco como somos, ¿verdad? Las crisis generan oportunidades. Exacto. La oportunidad se volcó y Europa es más o menos un pionero en demostrar que con gigantesca inversión privada y gigantesca inversión pública aceleraron el proceso de transición energética a los renovables en una forma no pensada, y eso gracias a que Rusia les cerró el suministro gracias de gas. A una guerra. Gracias gracias entre comillas, ¿no? Claro. Entonces ahora vamos a Ecuador, aterricemos esta misma oportunidad porque estamos en una crisis y tenemos que ver la oportunidad que genera esta crisis.
¿Cómo vamos a reaccionar a esta crisis? ¿Vamos a volcarnos a traer las barcazas solamente? ¿Vamos a volcarnos a traer los generadores? Que será temporal, además. Sí, o vamos a tener la capacidad de aprovechar esta crisis para fomentar otro tipo de inversiones. Si me preguntas mi criterio, yo tengo que decir que todas las que estén disponibles. Ecuador está un poco retrasado en las inversiones en el sector petrolero, retrasado en las inversiones en las renovables y en las no renovables. Entonces, si me preguntas hoy día cuál debe ser la estrategia, creo que la estrategia es todas las inversiones privadas que estén disponibles en cualquiera de las formas hacia cualquier energía renovable o no renovable, obviamente sostenible, obviamente que cuide el medio ambiente y que venga con todas las regulaciones y normas, debe ser bien recibida y debe tener una oportunidad. ¿Pero esto es por la coyuntura o también ya, Andrés, pensando...? Es estructural, no es solo de coyuntura, ya, porque... Pensando en el largo plazo. Pensando en la sostenibilidad de nuestra matriz energética. Hoy sufrimos una crisis eléctrica porque las hidrogeneradoras no tienen la cantidad de agua que requieren para generar la electricidad y porque Colombia no nos suministra el faltante que teníamos ya desde hace varios meses. Esa es nuestra crisis eléctrica. Imagínate que mañana no atendamos el sector petrolero, caiga la producción petrolera y no tengamos ni siquiera la capacidad de generar el diésel y la gasolina que necesitamos para el transporte y para el comercio. Esa va a ser una verdadera bomba nuclear para el Ecuador. La crisis energética sería tan severa, mucho más severa que una crisis solo eléctrica. Entonces, mi visión es que la solución para el Ecuador tiene que ser estructural, no solo atendiendo la urgente crisis eléctrica, sino atendiendo la matriz energética y todas las fuentes de energía, empezando por el petróleo. Pero ahí vamos ya al tema de las políticas públicas. Sí, siempre vamos a, siempre vamos a ir a la política ahí, pública. Claro, porque siempre. digamos, se plantean las soluciones, pero ya la ejecución de estas estrategias, de estas ideas, viene el muñequeo. Mi visión, yo creo que nos hemos desgastado en un debate excluyente de unas por otras. Si hago esto, no hago esto. Si hago minería, no hago petróleo. Si hago petróleo, estoy en contra de lo solar o en contra de lo eólico. Y creo que nos hemos desgastado en un debate que termina siendo innecesario desde mi visión. Creo que hoy día el debate es cómo hacemos el incremento de la producción petrolera. Cómo atendemos la crisis eléctrica con cualquier forma que esté disponible para la urgencia que se requiera, incluyendo las barcazas de ser necesario. Si son temporales, creo que es una solución necesaria. ¿Y cómo vemos esto a mediano plazo? ¿Cómo seguimos incentivando la inversión para paneles solares en las industrias? ¿Cómo seguimos incentivando la inversión para plantas eólicas o para nuevas inversiones solares? ¿Cómo le empujamos al Estado desde nuestro sector privado, desde nuestro lado, para que siga dándonos oportunidades desde donde nos corresponde, seguir contribuyendo con pequeñas inversiones para hacer algo estructural? Esa es un poco la invitación. O sea, los desafíos, digamos, de nuestra matriz energética son todos estos. Son todos estos y más. Y más, ¿no? Y más porque, como te dije al principio, la demanda de energía sigue creciendo. Nosotros podemos aplazar el debate todo lo que queramos, podemos dejar de tomar decisiones por muchos más años si queremos, pero la demanda de energía va a seguir creciendo. El problema solo se va a seguir agudizando. Todas las decisiones que se tomen hoy van a ser positivas porque la demanda de energía va a seguir creciendo. Interesantísimo todos estos puntos que quedan en la mesa, ¿no, Andrés? O sea, hay tanto por hablar. ¿Cómo están las relaciones o cuáles son el rol de los... De alguna manera ya hablamos, ¿no? Esto de Europa y este cambio este cambio obligado. Países desarrollados frente a los países que están en desarrollo, que no tienen tal vez esas políticas públicas, no tienen esa visión y tal vez piensan que van aún a seguir sobreviviendo de alguna manera con viejas prácticas, pero que no se arriesgan a cambiar el chip. Es un poco difícil de ponerlo de una manera sencilla, pero hay algunos expertos que hacen una división horizontal en dos hemisferios en el planeta, en el globo, y dicen, ok, vamos a separar un poquito el hemisferio norte, donde está Estados Unidos
y Europa, y vamos a dejar un poco el hemisferio sur donde están los países en vías de desarrollo, en el que nos incluimos definitivamente. Si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos en el año 2021 y en el año 2022 pasó tres leyes, tres procesos normativos históricos que le están haciendo un vuelco hacia la forma en la que Estados Unidos se presentaba como un país que impulsaba o que impulsa la transición energética. Una ley inicial para infraestructura. Todo lo que haya que construir en relación a vías, líneas de transmisión, puertos, minas, etcétera, que vayan relacionados con la demanda de recursos para la transición energética, tiene que hacerse y va con una ley que impulsa todos esos proyectos. Una segunda ley que va relacionada con todos los incentivos fiscales y económicos a quienes quieran invertir en construcción de plantas para baterías o cualquier tipo de proceso relacionado con la transición energética. Entonces, subsidios, incentivos tributarios, 360 y pico billones de dólares cuantificados en un impulso, claro, la principal economía del mundo, hacia quienes quieran sumarse en Estados Unidos hacia fábricas, plantas, procesos que van asociados con autos eléctricos, con sustituir motores de combustión por motores eléctricos, etc. Y una tercera ley que va hacia los chips, que es más tecnológica, que es un poco de tratar de dejar de depender de Taiwán y de China en la construcción de los chips. Entonces Estados Unidos te muestra en 2 años que la regulación requiere un montón de recursos, pero termina siendo el driver de un pedacito más de impulso por empujarle al mundo hacia los objetivos 2030 y 2050. Y da una patada, ¿no es cierto?, al mundo y dice, esta es mi contribución ya material plasmada. Europa hace algo similar, la Unión Europea hace una regulación algo similar, hace su esfuerzo, asigna recursos y hace algo muy parecido. China obviamente replica y ya tenía algunas líneas, hace 2 procesos normativos y hace vuelcos también dirigidos hacia los objetivos 2030 y 2050. Entonces, cuando ves todo este esfuerzo regulatorio, dices, ok, entonces sí hay un mundo que está enfocado, concentrado y dirigido a acelerar y a impulsar la transición. No todo está perdido, diríamos. Es muy positivo porque son finalmente quienes dirigen el rumbo de las principales economías del mundo y quienes nos dan una esperanza de que los objetivos que se trazaron y que favorecen a todos están siendo atendidos, están siendo al menos redirigidos y muy, muy en el norte de estos países. Vamos a ver si se cumplen o no. Los desafíos los tenemos todos, ellos también. Pero ya en el lado del hemisferio sur, en los países en desarrollo, cuando hablamos de transición, vamos a países donde no son petroleros, vamos a países donde no existen los recursos que tiene Ecuador en cuanto a sus fuentes hidrográficas o a los recursos petroleros, y vemos qué opciones de energía realmente tienen. Siguen quemando madera, siguen quemando basura, siguen quemando cobre, y está bien porque o es eso o no tienen una fuente de energía. Entonces su transición probablemente vaya hacia los hidrocarburos, vaya hacia generar plantas de gas natural que hoy día hay una abundancia en el mercado y puedan importar y generar y pasar de quemar madera a algún hidrocarburo que esté disponible y que sea. Esa va a ser su transición y va a ser un impacto en la sociedad enorme, como el que puede generar en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, dejar de utilizar petróleo y pasar solo a autos eléctricos. Entonces, cada uno de los países tiene que ubicar las capacidades reales, los recursos que tiene a disposición y los que va a tener a mediano plazo y largo plazo a disposición, y trazar su línea de transición. Creo que en Ecuador nos hemos quedado un poquito en el contagio de ser parte de esta gran transición energética que nos invita obviamente el hemisferio norte, pero nos falta aterrizar a lo que realmente va a ser nuestra transición energética, qué realmente es lo que podemos hacer y cómo lo vamos a financiar. Pero a lo que hay que llegar, o sea, no podemos descuidarnos. Esta invitación y este espacio yo lo aprovecho para decir, por más tentador que sea ahorita olvidarnos del debate y olvidarnos de la importancia de ir hacia una transición porque tenemos una necesidad inminente, no descuidemos
el mediano plazo, no descuidemos el largo plazo y sigamos trabajando en las inversiones en esos proyectos. Es la tarea que tiene el país, una de las tareas. Es una de las tareas que creo que al menos quienes nos estamos involucrando en esta discusión tenemos que seguir poniendo sobre la mesa. Está bien, atendamos, pero no descuidemos. ¿Y el sector empresarial cómo puede sumar ahí? Yo creo que el sector empresarial es crucial. Ante la falta de recursos públicos, tenemos que ver cuáles van a ser los recursos privados y cuáles van a ser los incentivos de los empresarios, y ahí viene de nuevo la regulación y la importancia de la regulación para esta transición. ¿Qué puede hacer el Estado si no tiene recursos para acelerar o fomentar la transición? Puede trabajar con el sector privado en identificar cuáles serían esos incentivos, cuáles serían esas regulaciones, cuáles serían esas trabas que hay que atender o eliminar para que un empresario pueda dejar de consumir la energía de la red, del Sistema Nacional Interconectado, y pasar a hacer su propio sistema de generación solar, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que las casas, que los consumidores pequeños encuentren un incentivo, algún beneficio, que no sea muy costoso, que tenga algún atractivo? El decir, voy a tomar una inversión, voy a comprar estos sistemas, estos paneles solares para mi casa, porque el Estado está haciendo su contribución regulatoria y me está dando Ha habido esfuerzos, existen hoy día algunos incentivos tributarios, existen algunos beneficios, pero creo que debemos ser mucho más agresivos. Creo que si realmente podemos hacer algo, hagamos algo muy agresivo, porque nos estamos quedando un poco atrasados en esto. Andrés, ¿y se anima a hacer un pronóstico de cómo estaremos? Hablaba hace un momento de los objetivos del 2030, del 2050. ¿Cómo estaremos de aquí en 10 años? Creo que no vamos a cambiar en cuanto a nuestra matriz en los próximos 10 años. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente no vamos a cambiar por las circunstancias que tenemos. Tenemos, como decía yo, la bondad y la bendición de estar en una zona geográfica en donde tenemos la capacidad de seguir construyendo nuevas centrales hidroeléctricas. Podemos seguir invirtiendo en centrales hidroeléctricas, optimizar o potencializar las que tenemos, y vamos a poder seguir usando este recurso renovable, ¿no es cierto?, de una manera óptima. Entonces creo que eso necesita mucha atención. Si tú me dices mañana el Estado está enfocado en un proceso para nuevas centrales, impulsemos. ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar los inversionistas, nosotros sumamos esfuerzos, nos ponemos del lado del gobierno para que Ecuador se vuelva atractivo, para solucionar los temas que haya que solucionar para que estén aquí esos inversionistas. Si mañana nos dicen que vamos hacia una nueva apertura, hacia nuevos procesos para centrales solares o eólicas, vamos, las tenemos que impulsar, abramos el abanico. Todas las inversiones deberían ser bien recibidas, obviamente con los mínimos, claro, ¿no? Claro que sí. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias por acompañarnos, por plantear el debate, además, y esperamos tenerlo nuevamente aquí. Es sumarnos a esta invitación que digo, lo aprendí hace muchos años: cuando encendemos la luz, tomémonos el tiempo de pensar de dónde viene esa energía y cómo podemos todo contribuir. Todo lo que está detrás de una bombilla, de una lámpara. ¿Cómo hacemos para dejar una huella más pequeña cada vez que encendamos un foco? Esa es la invitación. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros Andrés Donoso, representante del estudio jurídico Robalino Abogados. Gracias por acompañarnos. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.